Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos cordiales a todos. Bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Con un poco de coriza, pero todavía soy Mario Pentón y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio que tenemos con los abogados de Gallardo Law Firm para informarles cada día sobre la situación migratoria, sobre la situación en la frontera, sobre la situación con el parol, con la I-220A y otros tantos temas. Sé que hay mucha gente preocupada con el tema de la I-220A, con el tema de la CBP-1. Lo primero que les digo es la CBP-1 va a continuar, el paro humanitario va a continuar, así que tranquilos, Biden puede estar haciendo todos los negocios que quiera con los republicanos, pero yo estoy convencido de que todo eso va a continuar. Y justamente también hay mucha gente preocupada por el asunto del miedo creíble, porque hay personas que han estado, que están cansadas de esperar en México y han pasado demasiado tiempo en México y han cruzado la frontera. Esas personas se ven sometidas a una entrevista de miedo creíble y dicen, bueno, ¿qué va a pasar en el miedo creíble? Para eso tenemos a nuestro abogado Ismael Labrador, que además acaba de ganar otro miedo creíble más, y nos va a estar contando acerca de esto. ¿Cómo estás, Ismael? Gracias por acompañarnos. Gracias, Mario. Gracias por tenerme una vez más aquí en tu espacio. Un placer. Es un placer. Cuénteme, ganaron un miedo creíble. Sé que la cliente estuvo a punto de venir al programa, pero después le dio un poco de pena, le tiene miedo a las cámaras, eso es muy normal. Y bueno, y a última hora dijo que no quería venir porque le daba pena, pero bueno, nos puede contar un poco, yo sé que tiene la autorización de esta cliente, nos puede contar un poco qué fue lo que sucedió. Bueno, esto es sencillamente una persona, otra cubana, que la entrevista de Miedo Creíble fue totalmente realizada bajo los propósitos de México. Fue preguntado qué es la persecución en México, algo que no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces logramos revertir esta situación, dejarle saber al juez los errores que se habían cometido en el procesamiento, en el miedo creíble inicial, y por supuesto que tenía una muy buena historia y se sometió un memorándum legal que el juez revisó, leyó, se hizo siempre el cierre que se hace en cada miedo creíble y los argumentos finales, y bueno, obtuvimos el resultado y después se obtuvo el parol, por supuesto, que es lo más importante también, algo que, que muchas personas añoran. Y cuando tú ganas el miedo creíble, por ley, solamente te pueden liberar con un parol. Ahora, ¿qué sucede? Y que hemos visto en los últimos tiempos, te liberan solamente con el NTA, con el NTA. Ni siquiera te dan I-220A, ni fianzas, nada. Te van para tu casa y bye. Con un papel que es un NTA, un papel que no tiene ninguna autoridad para darte potestad legal para usted estar en los Estados Unidos, ni siquiera es una libertad condicional como la I-220A o una I-220B o una fianza. Es una violación grave de la ley de inmigración y gracias a esto logramos obtener el parol. Siempre no es tan fácil, siempre no es tan fácil, como siempre lo he dicho. No es que lo mandamos y el oficial me responde, oh sí, discúlpame, no me había dado cuenta y me manda el parol. Las primeras impresiones casi siempre son, no te vamos a dar parol, o no hay razones humanitarias, o no hay beneficio público, y entonces ahí cuando comienza la lucha de yo no te estoy pidiendo esto por razones humanitarias ni por beneficio público, te lo estoy pidiendo porque lo tengo que tener por ley, y aquí está la ley. Reconsidera tu situación o preséntaselo a un supervisor que toma la decisión. Y muchas veces son los supervisores quien toman la decisión y nos envían los parol justamente como debe ser. En el caso de ustedes, en el caso de esta persona que iba a venir hoy al programa y que después, cuando le dio un poco de pena, ella adquirió un parol, ¿verdad? Le Sí, entregaron un parol. por supuesto que sí. También quería hablar acerca de, porque he tenido varias preguntas y muchas personas nos han preguntado acerca de cuál es la diferencia entre miedo creíble y miedo razonable, Ujú. que son dos términos bien parecidos, pero totalmente diferentes. El miedo creíble se lo hacen a las personas que entran a la frontera de los Estados Unidos buscando asilo. Tú te presentas aquí o cruzas ilegalmente, tú estás huyendo de tu país, estás siendo perseguido, y entonces tú haces un miedo creíble, que es lo que te da la posibilidad de comenzar toda una secuencia de protecciones legales
y puedes ir frente al juez. Ahora, miedo razonable es una entrevista igual hecha por un oficial de asilo de los Estados Unidos, pero la diferencia es que este miedo razonable, el estándar es muy parecido, el estándar que tú tienes que cumplir para ganarlo es muy parecido al estándar de un caso de asilo, cuando el estándar de miedo creíble es un poco más bajo y más fácil de cumplir. El estándar de miedo razonable es muy parecido al del caso de asilo. ¿Y quiénes son las personas que hacen miedo razonable? Hay dos grupos bien grandes, personas que tienen aggravated felonies, pero los más comunes son las personas que fueron deportados, vamos a decir 2019, 2020, 2018, tienen un castigo de 10, 5 años y entran a Estados Unidos una vez más antes de cumplir el tiempo de su castigo. Cuando entras a Estados Unidos antes de cumplir los 5 años de castigo o los 10 años de castigo, tú vas a pasar por el proceso de miedo razonable. ¿Qué vas a decir? O qué dicen las personas? Estoy aquí en Estados Unidos, me deportaron hace 3 años, pero estoy aquí pidiendo refugio y asilo una vez más porque mi situación cambió, las circunstancias cambiaron. Esto se ve muy frecuente y lo hemos tenido muy frecuente con los cubanos que entraron, les dieron miedo creíble, los deportaron a Cuba y como todos sabemos, la dictadura comienza el hostigamiento en el momento que esas personas ponen un pie en la isla una vez más. Comienzan las personas a entrevistarlo en el aeropuerto, los oficiales del DTI, la gente del CDR, no consiguen trabajo, les obligan a hacer citaciones, a reportarse constantemente, si trabajan privadamente les comienzan a poner multas y todo ese cambio, tú no eras perseguido antes, pero te conviertes en perseguido ahora. Y eso da hincapié a que tú puedas pedir asilo en los Estados Unidos y entonces tú vas a ser sujeto a una entrevista de miedo razonable. Ok, bueno, primero quiero agradecerle a Dairon, también a Miguel Mariano por el apoyo a este canal, y Rubencito en TikTok nos dice, soy 220A sin corte, ya hice la aplicación de la residencia, ¿qué puedo esperar? Bueno, Rubencito, yo creo que fue en el día de ayer que tuvimos una persona aquí en la oficina que ganó y obtuvimos la residencia con una I-220A. Eso es lo que puedes esperar. Si hiciste los documentos bien hechos, si presentaste la evidencia suficiente, si hiciste el memorándum de ley que tenías que hacer, entonces tienes posibilidad de obtener la residencia con una I-220A. Excelente. Tengo a Tamara López, mi más fiel y puntual seguidora, que siempre está ahí de primera, y eso se lo agradezco con la vida. Y bueno, hay muchas personas que nos están preguntando, el parol está colgando en un hilo, dice Pedro Ángel, y Lolo y Cachos Caramelitos decían, ¿qué esperanzas tenemos con el parol humanitario? Tenemos mucho miedo de que quiten el parol humanitario de un momento a otro. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Como siempre, muchas veces sabemos las leyes de Estados Unidos de cuando te levantas por la mañana que te enteraste de los cambios. Ellos no te dicen en 15 días vamos a poner esto, en un mes. Esto pasa de la noche al día. Esperemos que no, pero sí, todas las políticas migratorias que dependan de la rama ejecutiva pueden cambiar de la noche al día. Yo me llevo con demócratas y republicanos, hablo con unos y con los otros, porque eso es mi trabajo, soy periodista, y les puedo decir que lo que he escuchado de los demócratas es que ellos van a pelear por el parol humanitario y por el tema del CBP-1, porque es lo que ellos consideran su estrategia de política migratoria. Entonces, esto es lo que hay. La impresión que yo tengo es que lo van a pelear hasta el final. La impresión que yo tengo es que van a intentar negociar con los republicanos la parte de la cantidad de gente que está entrando por la frontera y que le están dando I-220A. Eso es lo que yo creo que van a estar negociando, no las personas que entran por CBP-1 y por parol. Hay que ver qué va a pasar, pero les digo, esto es la impresión que yo tengo por lo que he podido conversar. Hola, hermano. Hola, el hermano de mi prima está en Canadá como estudiante. ¿Pudiera cruzar legal por la frontera? De ninguna manera. Si no tiene visa para entrar a Estados Unidos, no puede cruzar, ¿verdad, abogado? Exactamente, exactamente. Y bueno, con Canadá tiene Estados Unidos un acuerdo que tiene muchas probabilidades que si cruzas ilegal te van a devolver. Tengo por aquí a Miguel Mariano Cantillo. Dice, un primo entró en noviembre pasado por la frontera. Por problemas familiares regresó a Cuba. Le dieron parol en esa entrada. Ahora está detenido después de hacer la cita de CBP-1. Hombre, ¿lo dejarán entrar?
Todo depende, aunque le hayan dado parol en la entrada anterior, no significa que no haya tenido fecha de corte. Hemos visto esto en repetidas ocasiones. Él puede tener una orden de deportación a ausencia, que es lo más frecuente en estos casos cuando tú te ausentas del país. O puedes tener una entrada nuevamente ilegal y tal vez la inmigración está considerando como tú entraste ilegal la primera vez que tú hiciste un voluntary departure y ahora estás entrando otra vez. Yo te aconsejo que te busques un abogado porque puede correr el riesgo de ser deportado una vez más. Yo siempre recuerdo algo que decía un oficial de inmigración: si te dan un parol, no puedes violar ese parol, no te puedes ir para Cuba. Y mi recomendación, con toda la humildad del mundo y con toda la empatía del mundo, es: señor, señora, y esto lo he dicho muchas veces, usted no es Dios, usted no va a resolver todos los problemas de Cuba porque usted vaya a Cuba, ni siquiera con su familia. Entonces, hay que poner las cosas y las prioridades en sus lugares. Y a veces, tristemente, no nos damos cuenta de la gran oportunidad que tenemos y la echamos por la borda por una tontería y vamos a Cuba y perdemos todo. Entonces, ojo con eso. Richard, gracias por el super sticker. Dice: Mario, soy cubano, mi esposa e hijos son rusos. Próximamente me van a poner el parol. ¿Será su nacionalidad un agravante para mi proceso? Muchas gracias. No, no, para nada. No hay problema ninguno. Y si ellos van a venir contigo, también pueden venir. Lo importante es que tú no seas ciudadano ruso. Ok. Hola Mario, en mayo del 2021 me entregué en la frontera, fui de vuelta para México con el MPP. En México corría peligro para la vida, entré ilegal a Estados Unidos, solicité una moción hace un año y me fue denegada. Apliqué al asilo hace 2 meses. No sé cómo obtener residencia y poder legalizarme en este país. Aliane, por lo que me cuentas, tú puedes beneficiarte de una demanda y un acuerdo que se llama el caso de Al Otro Lado versus Mallorca. Eh, Creo que puedes calificar. Bajo este caso podemos quitar esta orden de deportación y si tú fuiste un arriving alien, como fueron la gran mayoría de las personas del 2021, inclusive puedes obtener la residencia. ¿Qué te aconsejo? Llámanos a las oficinas y déjanos ver tus documentos a ver si hay algo que podemos hacer. El número está ahí: 305-261-7000. Tengo por acá a Rubencito. Dice: ¿puedo pedir un parol con certificado de Medical Assistant, taxes, 2 trabajos y dependent? Eh, Puedes pedirlo. Siempre es importante recordar que las razones humanitarias son más allá que eso y el beneficio público es un estándar bien alto. No pierdes nada con no pedirlo. Hola Mario, tengo una duda. Desde el 2015 mi familia, mamá, papá, mi hermano y yo tenemos puesto una reunificación familiar por parte de mi abuelo, que es ciudadano americano, padre de mi mamá. En aquel entonces nos puso el parol I-130, fue aprobado, pero como usted sabe, se paró todo. En estos momentos estoy, gracias a Dios, en Estados Unidos junto a mi papá. Entramos por CBP-1. En Cuba se quedó mi mamá y mi hermano menor de edad. También tenemos puesto un I-134 de enero. Bueno, lamentablemente, Lester, tu pregunta se quedó porque no cabe todo ahí, pero me imagino que quiera saber si continúa ese programa, ese proceso de reunificación familiar para el resto de su familia que está en Cuba. Puede continuar, puede ser que continúe. Hay que ver quién fue el principal beneficiario, si era tu papá o era tu mamá, pero puede continuar. Hay que ver tus documentos exactamente para saber en qué punto se encuentra todo. A ver, tengo por aquí a Dairon. Dice: buenas tardes, Mario Abogado. Si un adulto tiene visa Schengen debe ser, y su hijo menor de edad es ciudadano español, ¿tendrán algún problema para entrar con CBP-1 ya aprobada? ¿Qué me recomienda? No, no deben tener problema ninguno. Aunque, déjeme decirlo, he tenido esta experiencia. En el programa de la radio me llamó la madre de un cubano que tiene ciudadanía española. Nunca, ni siquiera había ido a España. Cuando entra por la cita de CBP-1, con su cita todo ok, lo dejaron detenido y ha estado allí durante bastantes días haciendo investigaciones, quién eres, etcétera, y probablemente haciéndole una entrevista de miedo creíble. Entonces, ojo con eso. Ok, tengo por acá: el parol no tiene que ser en el momento, el parol tiene que ser en el momento de entrada. ¿Qué pasa si recibo uno ahora, pero no fue retroactivo? No importa, no importa. El momento que lo tengas es válido para usted obtener la residencia.
Ok, los que están con parol desde abril, bueno, es lo mismo que con todos los meses, solamente queda esperar, no hay nada más que hacer. Ok, necesito saber si una orden de deportación es posible quitarla y si algún abogado de Gallardo trabaja en Iowa y cuál sería el precio. Bueno, Ismaray, sí, quitamos es posible quitar una orden de deportación. No voy a decir que nosotros quitamos, pero sí es posible, depende del caso. Pero sí, en muchísimas ocasiones se puede quitar la orden de deportación. Ahora, nosotros estamos en Miami, pero igual de esa forma trabajamos en todos los Estados Unidos. No importa que usted se encuentre en Iowa, nosotros podemos trabajar con usted por videocámara o por teléfono, y si es necesario ir a una corte, nosotros vamos a donde usted se encuentre en Iowa. bueno, a Yusbel o Yusbelis, Yusbel González dice que no les respondo su pregunta, pero es que Yusbel no veo tu pregunta, solamente veo ahí una línea que no tiene nada que ver. Ok, dice, llevo 8 años de reclamación de mi hija y nada, solo te queda esperar. La verdad es que no hay mucho más que hacer. La cita de CBP One tiene que solicitarse desde México, puede estar en otro país, solamente desde México y desde el centro y norte de México, ni siquiera desde el sur, centro y norte de México. Yo me entregué en la frontera, me dieron una I-220A, pero estando en Cuba me pusieron el parol. Estando aquí, ¿me puede llegar el parol? No, para nada. Ok, entonces la única opción es Es, un asilo político. exacto, exactamente. Ok, bueno, pues ya sabes, ya, estimado Kevin, tienes que hacer un asilo político. Elvis Morales, los abogados pueden obtener más información acerca del parol que tengo puesto para mis padres desde febrero 15 y conocer qué sucede que no camina. Yo llamo por teléfonos a USCIS casi todas las semanas y no me dan ni contexto ni información alguna. Desafortunadamente no, no hay nada que hacer en este punto. Como bien se sabe, ellos tienen sus protocolos para otorgar los paroles, los 500 aleatorios y los 500 en forma cronológica. Esa siempre va a ser la respuesta que nos van a dar. Y ojo, esto te lo está diciendo un abogado de verdad, un abogado graduado en los Estados Unidos, de un bufete de abogados prestigioso en los Estados Unidos. O sea, eso para todo el que hay por ahí especulando en las redes sociales diciendo que por dinero te adelantan el parol. No, un abogado de verdad te está diciendo, yo no puedo hacer otra cosa, lo que me va a decir USCIS es que hay que esperar. ¿Ok? Entonces, si usted quiere, y no lo digo por Elvis, lo digo por mucha otra gente que después me escribe, por favor, denuncia esta estafa. No, no, usted está haciendo estafado porque usted quiere. Yo le he dicho aquí hasta el cansancio que no caiga en eso, que no dé dinero, porque no le van a adelantar ningún parol. ¿Ok? Bueno, tengo por aquí a Yusbel. Dice Yusbel, mi esposa e hijo están en México, llevan 2 meses y pico. ¿Cree el abogado Ismael que haya alguna opción entregándose en la frontera? Bueno, Yujuel, como siempre he dicho, no te aconsejamos nunca, al menos aquí en este espacio, la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Existen vías legales para inmigrar a los Estados Unidos. Con eso no quiere decir que si tú tomas la decisión de entrar a los Estados Unidos, sí tienes que saber que la forma de mantenerse aquí en los Estados Unidos y de que no seas deportado es pidiendo refugio y pidiendo asilo en los Estados Unidos, ya que tú eres perseguido y vas a ser sometido a una entrevista de miedo creíble que si la pierdes vas a apelar, y si pierdes la apelación vas a ser deportado a Cuba con un castigo de 5 años. Eh, con eso te lo puedo decir todo. Es una decisión muy independiente de la cual tienes que tomar. Exacto, y es muy importante que sepan que hay muchas de las personas que cruzan la frontera de manera ilegal a los que le dan una orden de deportación, a otras personas le dan una I-220A que van a tener que pelear un asilo político, lo cual no es nada fácil. Y bueno, hay otras personas que sí las procesan, pero esas son la minoría. Entonces, ojo con eso. Buenas tardes, Mario Abogado. ¿Qué puede hacer una persona con I-220A con corte en julio del 24? ¿Solicitar a USCIS el parol? Yari, sí, solicitar a USCIS el parol, pero antes de solicitar a USCIS el parol, yo espero que tengas un asilo bueno, sólido y que se pueda sostener en la corte para que ese sea tu principal remedio. Si obtienes un parol o te llega un parol, felicidades, pero tu principal remedio con una I-220A es un asilo que sea capaz de ganarte la residencia. Ok, tengo por aquí a Dota Dora. Dice, hola, me llegó el parol ayer, ya tengo el permiso de viaje, estoy en México, tengo permiso de viaje listo, boleto de avión directo a Miami.
Quisiera saber si solo con el permiso de viaje puedo viajar. Sí, puedes viajar con tu permiso de viaje, bienvenida, y todo te va a ir muy bien. Bueno, gracias Orlando, dice que Gallardo los firma, los mejores abogados del sur de la Florida. Bueno, yo he escuchado muy buenas opiniones y de hecho le compartí a los abogados unos mensajes bien bonitos que me mandaron sobre el trabajo que ellos están haciendo. Cachos Caramelitos, un abrazo grande para ti hasta Cuba, cuídate de las inundaciones y de la lluvia. Si me hago refugiada en México, ¿me afecta para el asilo en Estados Unidos? Esta es otra gran pregunta. Sí, por supuesto. Si tú obtienes refugio y residencia permanente en México y tú entras a Estados Unidos, ya tú vas a tener que probar persecución en dos países, en México y en Cuba. Y entonces es mucho más difícil probar persecución en dos países que en uno solo. Y también en México, porque la persecución política en México no existe, que es la gran causa de persecución que existen los cubanos. Ahí tendrías que buscar por raza, por religión, por nacionalidad, por membresía en un grupo social particular. Totalmente un poco más, un estándar más difícil de probar. Las personas de Centroamérica por lo general tienen sus reclamos basados en membresía en un grupo social particular, ya que ellos son víctimas de la violencia, de los maratruchas y de todas las bandas estas criminales que existen. En México pudiese ser también, pero es un análisis independiente. Pero si te haces refugiada en México, tienes que probar persecución en México también. Ok, tengo a Bárbara González. Hola Mario, ¿saben ustedes qué va a pasar con las personas que están entrando por la frontera? Bueno, los que tienen I-220A van a tener que pelear su asilo político, no les queda otra para poder legalizarse. O sea, es una situación bien complicada. Mi hijo de 6 años está en México con mi madre esperando la cita de CBP-1. ¿Cómo es el procedimiento para que el niño entre? El mismo por la CBP-1. Ok. Tengo por aquí, gracias a Dios, hoy me llegó la cita para el 2 de enero después de 3 largos meses. Bienvenido, Eduardo. Qué bueno que te llegó la cita hoy. Conozco personas que llevan 6 meses esperando y absolutamente nada. Ok. Bueno, sí, personas del mes de marzo han entrado, Maura, de todos los meses han entrado con parol y siguen entrando, que es lo que yo les digo siempre. Sencillamente no cabe toda Cuba en las 30.000 visas esas que dan todos los meses y son 30.000 para 4 países, así que imagínese usted. Pero sí, todos los meses llegan personas. Buenas tardes, a mis tíos me los aprobaron por el parol, a mi tío le dieron el permiso de viaje, pero a su esposa no, ella es ciudadana española, ¿qué podemos hacer? Si no se lo dieron porque se lo han denegado, no hay nada que hacer. Lo que puedes hacer es volver a aplicar una vez más a ella y esperar que tu tío venga con ella al mismo tiempo. Si no se lo han denegado, sencillamente toca esperar. Bueno, pregunta a la mamá del niño que está en México que si ella tiene que ir personalmente a buscar al niño a la frontera para que no lo separen de su mamá en la cita. Bueno, esto es una situación bastante delicada porque tú no puedes entrar con alguien a la frontera aquí porque eso consideraría tráfico humano, aunque fuese tu hijo. No te lo recomiendo que lo hagas. Tú no puedes entrar con nadie ilegal aquí a la frontera y pasarlo tú, porque tú no tienes esa autoridad. Tú sí puedes pasar solamente. Ahora, yo que te aconsejaría que estés lista para la hora que entre, tener toda la evidencia para que la puedas enviar al centro del Border Patrol, el sector que él va a entrar. Ahí tú le puedes enviar la evidencia y entonces hacer los procedimientos más rápido para que puedas tener la custodia de él. Te lo van a devolver en poco tiempo, pero tienes que ir pensando de que si mandaste a tu hijo con tu mamá y tu mamá no tiene la custodia legal firmada por un juez de tu niño, pues los van a separar. Eso es así. Ok, hola Mario Abogado, un residente americano debe entrar al país antes de los 6 meses, pero ¿cuántos días debe estar en Estados Unidos para que se cuente la entrada válida y volverse a ir, me imagino? Esto es una pregunta bastante subjetiva. Técnicamente no debe estar más de 6 meses. Más de un año ya se considera oficialmente que renunciaste a tu residencia. Eh, con una entrada es más que suficiente, entrar y volver a salir es más que suficiente, pero no creo que lo hagas así porque recordar que las residencias dice permanent residence. Tú eres considerado un residente permanente en los Estados Unidos. Muchas personas que inclusive no han estado cerca de los 6 meses, pero sí usan 3 meses, vienen aquí una semana, 3 meses, una semana, 3 meses, una semana. Llega el momento que los van a hacer un secondary inspection en CBP porque tú no tienes la intención de residir permanentemente en los Estados Unidos y esto te puede traer grandes problemas.
Bueno, Yusbel aquí en TikTok me pregunta, la pregunta no la entiendo muy bien, dice, ¿cuál es el proceso de las iglesias o refugios con el CBP One? ¿Ellos tienen algún tipo de conexión con los oficiales del CBP One? No lo creo. Ninguno, ninguno. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. CBP One es una cosa y las iglesias son otras completamente diferentes. Entonces, ojo con... ¿El miedo creíble sería para todo el mundo? No, no. Ahora mismo no es para todo el mundo. Ahora mismo es para las personas que cruzan ilegal, aunque técnicamente se lo deberían también hacer a los de CBP. Hemos tenido bastantes reportes en los últimos días de personas entrando legalmente con CBP One que le están haciendo miedo creíble. Así que nada, hay que estar listos para siempre, para todo. Nosotros somos del 11 de enero. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Bueno, te puedo decir que mi hermano también es del 11 de enero y hasta ahora no le ha llegado el parol humanitario. Quiere decir por eso que voy a decir, el parol humanitario, como me dijo alguien el otro día, el parol humanitario no llega porque solamente llega a los que pagan. Mentira, conozco miles de personas que llegan sin pagar un solo centavo, sin ningún tipo de corrupción. Lo que sencillamente toda Cuba no cabe en un programa, todo Venezuela, todo Nicaragua no cabe en un programa. Hay que tener paciencia, es como un bombo. Tú metiste tu nombre y estás esperando. Algún día te puede llegar la suerte de que te llegue. Es por suerte, básicamente. A unos le llega antes, a otros no. Bueno. Ok, ¿qué pasará con tantas personas que estamos aquí en México esperando la cita? Hay mucha desesperación. Bueno, pues hay que seguir esperando, no te queda otra. Me llegó el parol ayer, tengo permiso de viaje, estoy en México. Bueno, ya puedes viajar sin problema ninguno. ¿Qué esperanza hay para los que esperamos el parol humanitario? Todas las esperanzas del mundo, sigue por ahí. ¿Qué pasa si me entregué en la frontera este año y me expulsaron? No me deportaron. Quiero volver a hacerlo por el mismo puerto de entrada. ¿Qué puede pasar conmigo? Raúl, todo depende de los papeles que te dieron. Muchas personas que comenzaron a principios de este año, cuando comenzó el programa de parol, e inclusive está pasando también ahora, una de las primeras preguntas que te hacen cuando tú entras ilegal es si tú quieres ser retornado a México, y nada de lo que esta entrada ilegal no se va a hacer reportada, porque es como el mecanismo que tienen ellos para evitar que las personas entren ilegal. Es decir, te vamos a perdonar esta entrada. Ahora, si esto pasó, no pasa nada. Si eso fue tu caso, que te viraron hacia atrás, no pasa nada. Sencillamente tú vas a volver a poder entrar. Soy ciudadano venezolano. Nos fue negada la visa B1, B2 y ahora me voy vía México. ¿Es posible que esto me afecte en el ingreso a la cita de CBP One? No creo, no creo. Por lo general, la visa 1B2, esta de turismo o trabajador temporario, es que tú no tienes intenciones de quedarte permanentemente en Estados Unidos. Tal vez ellos determinaron que tú querías quedarte permanentemente en Estados Unidos, por eso fue que te la denegaron. Ok. ¿Cuándo puedo solicitar la información sobre mi caso? Yo decía ayer, si hace más de 120 días que le entregué la respuesta a una RFE de la I-485. Esto es un request for evidence. Estos 120 días no significan nada. Hay personas que llevan un año esperando y nada. Sencillamente espero que hayas hecho la respuesta del request for evidence correctamente, pero tienes que seguir esperando. Alexis, estoy en México con mi niño y mi esposa a punto de dar a luz, pero mi esposa es cesárea. Si no me llega la cita, si me entrego en la frontera, ¿me separarían de mi esposa y de mi niño? Sí, sí te van a separar, porque por lo general están los hombres en un lugar, las mujeres en otra. Muchas veces los mantienen en el mismo lugar, pero corre riesgo de que te separen. Ok, tengo por aquí a Yusbel que insiste con el tema de la pregunta de las iglesias. Dice, entonces las iglesias o refugios no pueden llevar a nadie ante la guardia, ante el Border Patrol de Estados Unidos. No existe conexión. Claro que no existe conexión. Son cosas completamente diferentes. Y tristemente, así es como aprovechan los estafadores para engañar a la gente. O sea, en este país, Border Patrol es una cosa, iglesias son otras. Las iglesias te ayudan una vez que tú estés dentro de los Estados Unidos, pero las iglesias no te traen a los Estados Unidos, no, eso no funciona así. Entonces, mucho ojo con eso, mucho cuidado con las estafas. Hay mucha gente que quiere vivir del cuento y sacarles el dinero, así que tengan mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias, abogado Ismael Labrador. Muchas felicidades por este miedo creíble ganado, otro más. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias, Mario. Bueno,
Mañana seguimos hablando aquí en punto a las 5. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Un fuerte abrazo para todos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, sale con esta